Hola chicos, en este video vamos a ver las sucesiones y su tendencia al infinito. Si recuerdan, en el video anterior se generaron las siguientes incógnitas. En este video nos vamos a encargar de responder solo la del inciso A. También podrán recordar que esa salía pues de esta sucesión. Y bueno, entonces, ¿qué es una sucesión? Por definición, una sucesión es cuando se tiene un conjunto de términos formados según una ley o regla determinada. Además, si el número de términos es limitado, la sucesión es finita, pero si el número de términos es ilimitado, la cual se indica con puntos suspensivos, la sucesión recibe el nombre de sucesión infinita. Entonces, como podemos ver en estos valores, pues parece que siguen una condición. Si ustedes pueden ver, esto parte de un medio y se va a un cuarto, un octavo, un dieciseisavo y así. Entonces pareciera que si nosotros multiplicamos por 2 la parte de abajo o bien multiplicamos por un medio, vamos a obtener la siguiente. ¿Sí? A eso se le conoce como razón, y esa razón la podemos determinar con una división, porque aquí a lo mejor es fácil identificar que es un 2 el que hace falta multiplicar, pero la división que tenemos que hacer es cualquier término de la sucesión, por ejemplo un cuarto, dividido entre el término anterior, entre el término que lo precede, por ejemplo un medio. Si ustedes recuerdan, esto se divide de esta forma y entonces queda como 2 cuartos, que reduciendo el término se hace un medio. Y cualquier término de la sucesión debe de cumplir la misma característica, es decir, por ejemplo, un 32avo, si lo dividimos entre el término que lo precede, un 16avo, estos se multiplican y estos también, quedando 16 sobre 32, lo cual si dividimos ambos valores entre 16 nos queda un medio. Entonces ese valor un medio se conoce como razón y se representa con la letra minúscula R. Aquí podemos introducir otro concepto, que es el concepto de una sucesión geométrica, el cual dice que si un término A1, A2, A3, A4, A5, pues que siguen una sucesión, será geométrica si y solo si el valor de la razón de cualquier término dividido entre el término anterior, por eso es n más 1 entre el valor n, permanece constante para toda n, es decir, para cualquier valor. Ahorita, como pudimos ver, lo hicimos con un cuarto y un medio, con un 32avo y un 16avo, pero con cualquier valor que ustedes lo hagan, el valor de la razón que tiene esta sucesión pues es un medio, y al ser entonces una sucesión con razón, se convierte en una sucesión geométrica. Antes de poder determinar si ese valor va a ser 0 o no, sería conveniente generalizar lo que está sucediendo con cada uno de los términos. Es decir, el primer término A1, ese es pues así, es el primer término que nos da la sucesión, ese se conoce como A1. Pero el segundo término A2, pues lo que está sucediendo es que al término A1 lo multiplicamos por la razón, ¿no? Lo que yo les decía, multiplicábamos por un medio. Si ese valor anterior lo multiplicamos por la razón, pues tenemos el valor anterior o el valor inicial por la razón. Si ahora este A2 lo multiplicamos, que vale esto, lo multiplicamos por R de nuevo para obtener A3, pues lo que va a suceder que tenemos es la A2 valía A1 por R multiplicado por una R más, pues vamos a tener A1 por R3. Así, si lo que queremos es el término cuarto, pues será multiplicar el tercero o el anterior pues por R, que eso sucedería entonces que el anterior era A1 a la R cuadrada multiplicado por R, pues esto da como A1 a la R cúbica. Y si lo hacemos para el quinto, será pues el A4 por R, y eso debe de ser A1 por R cúbica, que es lo que vale el A4, por R, y eso debe de ser A1 por R cuarta, y así sucesivamente. Entonces el sexto término será A1 por R quinta. Lo único que estamos haciendo entonces para encontrar el enésimo término, pues será A1 por R a la n menos 1, porque si se fijan, este 6 es 1 más que este 5, entonces si esto es n, para que se convierta esta n en este de aquí, pues le tenemos que restar un 1. Esto de nuevo nos da pie a otra definición, la cual es
la definición de término general de una sucesión geométrica, el cual estará dado pues por esa expresión que acabamos de determinar, que es esta que está aquí. Entonces vamos a hacer este ejemplo para encontrar ese término general de esta sucesión. Pues lo primero que tendremos que hacer es identificar si la sucesión es geométrica o no. Y para eso pues vamos a identificar su razón, que en este caso la razón debería de ser 3/10 sobre 1/5. Entonces este y este se van a multiplicar quedando 15 sobre 10. En este caso, dividiendo ambos términos entre 5, nos queda 3/2. Si nosotros hacemos esto mismo, pero con otro término, por ejemplo, 9 sobre 20 entre 3 sobre 10, se multiplicarían estos y quedaría arriba 90 y abajo 60, o lo que es igual a 9/6, que equivaldría también a dividir arriba y abajo entre 3 a 3/2. De esta manera, pues estamos identificando que la razón efectivamente es esa. Entonces, como identificamos que la razón es igual para cada uno de los términos, pues entonces podemos pensar que hablamos de una sucesión geométrica, la cual tendrá como término general AN igual al valor A1, que en este caso es 1/5, por R, que en este caso es 3/2, elevado a la N menos 1. Y aquí estará entonces el término general de esta sucesión geométrica. Si nosotros le ponemos valores a esta n, deberíamos de encontrar estos valores y todos los consecutivos, es decir, este es para n1, para n2, para n3, para n4 y así sucesivamente. Vamos a probar, por ejemplo, para n2, para que las operaciones sean sencillas. Si tenemos a2, entonces el término a2 debe ser 3/10, veamos. 1/5 que multiplica a 3/2 elevado a la 2 menos 1, que es 1. Eso es entonces A2 es igual a 1/5 por 3/2, lo cual me da 3/10. ¿Sí? Y así de esa manera pudiéramos revisar todos los valores que están aquí. Es importante entonces mencionar que en este tipo de sucesiones el valor de cada término depende del valor de n, de tal manera que a cada valor de la variable dependiente le corresponde un y solo un valor de la variable independiente. Eso se conocía como una función. Espero recuerden el tema de funciones, en el que pues es importante recordar también cómo se obtenía el dominio de una función y cuál era aquella regla de correspondencia de esta misma. En este caso, pues la regla de correspondencia de esta función es este término general y el dominio de esta función es el conjunto de los números enteros que se representaba por la letra Z, no se acuerdan, pero únicamente los positivos, es decir, los enteros van a ser positivos. No podemos ponerle a esta n un -2, un -5, ni tampoco n puede valer un medio o un cuarto, porque estamos hablando de las posiciones, posición 1, posición 2, posición 3, no hay un valor para una posición 2.5 o para una posición -5, ¿sí? Por eso entonces el dominio de esta función pues serán los valores enteros positivos únicamente. Entonces, volviendo a la pregunta de cuándo esto se hace 0, pues esto caerá en la definición de la función que acabamos de tener. Entonces tenemos una función la cual es 1 entre 2 a la n para valores de n que pertenecen a z, que es el conjunto de los números positivos enteros. Aquí lo que tendremos que hacer entonces es probar valores de números enteros positivos para n y ver cómo se está comportando. Es decir, si le ponemos un 1, pues nos va a dar este valor. Si le ponemos un 2, un 3, un 4, un 5 y así hasta un valor muy grande n. De tal manera que lo que tenemos es una función, por lo cual podemos hacer una tablita con valores para identificar qué está sucediendo. Y como podemos ver, pues conforme estos valores se hacen grandes, pues esto va teniendo o va tendiendo a ser 0.000 y algo, ¿no? Por ejemplo, cuando vale 100 la n, aquí ya tendría 30 ceros, 0.0000, 30 ceros y luego 7, 8, 8, 8, 6, ¿sí? Cuando la n vale 500, acá tendría
150 ceros a la izquierda y luego con 3, 0, 5. Entonces esto, pues cuando la n tienda a ser infinito, es decir, cuando sea muy, muy, muy grande, pues va a ser 0.000 con infinitos ceros y pues eso prácticamente es cero. Espero te haya gustado esta explicación de sucesiones y su tendencia al infinito. Deja en los comentarios una sucesión creada por ti en donde indiques cuál es la razón de otro compañero. No pongas la tuya, ¿sí? Es decir, tú pon en tu comentario la sucesión, por ejemplo, así, esta, y luego ve al comentario de alguno de tus compañeros, revisa su sucesión e identifica la razón, la cual se la pondrás en el comentario de él como respuesta a su comentario. Hasta la próxima.